muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Bruno Vargas y me acompaña Luis Sánchez de Norte, los dos somos de Banorte. Y vamos a hablar un poco de los casos de uso. Nos apoyamos y trabajamos muchísimo en explotación de los datos de los clientes para generar comportamientos deseados del banco y, bueno, deseados para el cliente. Como saben, los bancos manejan una cantidad impresionante de datos. Tenemos muchísima información. Tenemos información declarada por el cliente, por ejemplo, su nombre, su CURP, su UFC. Tenemos información declarada por el ejecutivo. Cuando hace una sucursal y te llenan los datos ahí del otro de la pantalla, pues a veces realmente no sabes que está creando y hay mucha variedad de datos. Y después tenemos información observada de los clientes, no necesariamente declarada, pero observada. ¿Y a qué nos referimos con esto? Van desde cosas muy básicas como si compró en Costco, compró en Sam's, compró, cuánto gastó, porque tenemos toda la transaccionalidad. Después tenemos como una segunda capa. Esa compra la hizo con una tarjeta física o la hizo tarjeta digital. Entonces, si empiezan a descarbar las capas de datos que tenemos de los clientes, pues tenemos muchísima información acerca de ellos. Y esta información tiene muchos usos, desde protección a los mismos clientes para evitar robo de identidad, hasta hacerles una mejor oferta de crédito o de captación para que inviertan su dinero de mejor manera. O si el cliente no es un cliente digital y vemos que tiene todas las características para ser un cliente digital, ¿cómo damos un mejor mensaje para tener la mejor efectividad en estos puntos de contacto con el cliente? Y ahí es donde nos apoyamos muchísimo con el área de analítica. Para nosotros es como un faro, porque hay una niebla de datos. Tienes tantos datos que si no los explotas, que si no les das un uso, pues no vas a poder llegar a tu objetivo. Entonces, ahí es donde yo, equipo de originación digital, nos apoyamos muchísimo en el equipo de analítica para lograr nuestros cometidos. Entonces, por eso la presentación es conjunta. Adelante, Luis. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como lo comenta Bruno, trabajamos muy de la mano la parte de analítica. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Hola. Bruno, creo que estamos teniendo problemas técnicos otra vez, creo. Adelante, Luis, tú te escuchas bien, si quieres. ¿Me escuchan? Continuar. Ahí te escuchamos bien, Bruno. Perfecto. Creo que Luis es el que no alcanzamos a escuchar. Yo no escucho a Luis entonces. Sí, Bruno, creo que Luis tiene ahí un problema y ahora no se escucha él. una disculpa, creo que se cayó el enlace. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Ahí te escuchamos bien. Perdón, una disculpa que justo se cayó. Les decía, trabajamos muy de la mano con el equipo de Bruno, comercial, la parte de analítica, ¿no? Entonces, bueno, en esta lámina lo que mostramos es prácticamente hoy cómo estos datos deben determinar en una acción, ¿no? Hoy hay una planificación estratégica que hace en conjunto el equipo, pensando en el equipo de Bruno, que pertenece a la parte de canales,
está la parte de segmentos y la parte de producto, hay un área que es la inteligencia comercial y también los modelos de gestión, ¿no? Entonces, dentro de esto hay algo que es pues, igual la inteligencia comercial, en la cual mucho de esto cae en la parte de analítica, ¿no? Ya teniendo esta inteligencia comercial, lo más importante dentro de todo esto de los datos, pues es llegar a una ejecución, ¿no? Ese es la principal meta que tenemos como analítica, ¿no? No nada más es tener como tal un dato, sino hacerlo accionable, ejecutable, ¿no? Hay muchos análisis que se quedan a veces sin llegar a una ejecución. Eso realmente no es de valor para el banco. Sin embargo, bueno, nuestro target aquí con el equipo, justamente como lo comenta Bruno, es estos datos llegar a una ejecución, a una acción comercial, ¿no? La siguiente, Bruno. Y bueno, básicamente digo, aquí es platicar un poco qué es lo que hace cada área dentro del banco, ¿no? Hay una planificación comercial, que esto evidentemente es muy de la parte de la gente de comercial de productos o de segmentos, y hay una parte de generación y ejecución de datos, ¿no? Que esto ya cae pues, más en el tema de analítica, y ya con esto, al final del día tenemos un tema de reportes, ¿no? Que tenemos reportes para justamente dar seguimiento a las acciones comerciales para ver si es que están funcionando dentro del banco, ¿no? Y digo, tenemos muchos ejemplos, que es lo que vamos a comentar en las siguientes láminas, de cómo hoy usamos estos datos, ¿no? Pero al final del día, algo importante que es de comentar es que estos datos no van a tener sentido si no tenemos el apoyo de las áreas comerciales o de productos para hacer justamente la ejecución, ¿sí? En la siguiente, Bruno. Ahí, déjame comentar. Sí. Ya, ahí debería haber problema. Perdón, es que como que no está sonando en mi computadora el audio. Justamente lo que se hace es que se trabaja en equipo una campaña. Entonces, el equipo de negocio o de segmento tiene una idea de, quiero lograr este objetivo. Entonces, se define ese objetivo y las hipótesis a probar. Y ahí es donde entramos con el equipo de analítica a entender y explotar esos datos para lograr el comportamiento. Entonces, termina siendo como un proceso iterativo de aprendizaje en el que vas lanzando una hipótesis, si sale muy bien, como que te quedas con esa, piensas en una siguiente challenger y vas lanzando hasta mejorar y obtener el mejor resultado posible para lograr el mayor convencimiento de los clientes. Entonces, siguiente lámina, justamente. Este es un ejemplo de lo que igual hacemos con los datos, ¿no? Hoy en el banco pues, necesitamos de alguna forma una segmentación. Tenemos todos los datos de los clientes, los consumos, cómo usan sus productos. Tenemos los datos demográficos, ¿no? Y esta es una segmentación basada en datos demográficos, en la cual, bueno, simplemente vemos la etapa de vida en la cual está el cliente, ¿no? Un menor de edad, un universitario de 18 a 25, formando una familia de 26 a 35 años, consolidándola ya es de 36 a 45, y ya puede ser un profesionista junior entre 46 y 60, y bueno, ya los adultos mayores, ¿no? Y bueno, las características dentro de cada uno de estos grupos, y con esto pues llevamos a una necesidad financiera que tiene cada uno de estos grupos, ¿no? Toda esta información está basado con datos del banco, como les digo, los consumos de las tarjetas de crédito, los demográficos, pero adicional lleva información, por ejemplo, de investigación de mercados, ¿no? Para cada uno de estos grupos se hacen también focus groups, y con esos focus groups tenemos más detalle, ¿no? Para justamente complementar cada uno de los segmentos, ¿no? Digo, en
En las presentaciones que se han hecho igual se comenta de clústeres. Estos son justamente unos clústeres que son básicamente con datos de los que tenemos en las bases, pero estos datos que tenemos adicionales en los focus groups nos dan algún detalle mejor para clasificar a los clientes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de datos y de una segmentación que justamente podemos usar y usamos en el banco, ¿no? La siguiente, Bruno. ¿Qué otra cosa podemos hacer con los datos? Este es un ejemplo de las tarjetas adicionales que se entregan en el banco, ¿no? Hoy hay un tema que no sabemos, por ejemplo, el titular de una tarjeta de crédito cuando da una adicional, ¿a quién se la da, no? Simplemente pide una adicional y la entrega, ¿no? El único dato que tenemos hoy en día es pues, el RFC de a quién le da ese adicional. Entonces, por ejemplo, con estos datos lo que hicimos, pues es, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, tomamos la edad del cliente titular y tomamos la edad del RFC del adicional al que le está dando esta tarjeta, ¿no? Y hacemos una diferencia de entre edades, y justamente son las gráficas que se ven ahí arriba, en la cual, pues lo que vemos es que en edades, en la parte de 0, ahí a la mitad, pues, prácticamente estamos hablando que se le está dando a una misma, pensando en los esposos, si es a la esposa o el esposo, dependiendo, porque en principio parecen tener la misma edad, ¿no? Si esta edad es positiva, o sea, quien se le está dando esa diferencia es positiva, quien se le está dando el titular es a los hijos. Si vemos del otro lado, si esa edad es negativa, a quien parece estarle dando la tarjeta adicional es justamente a los padres, ¿no? Cuando vemos esta información y la desglosamos, por ejemplo, con respecto al sexo, pues lo que se ve es que pensando en los hombres, que es la parte, la gráfica roja de abajo, se ve que se las dan pues a sus esposas, ¿no? Esa diferencia de edad ahí se ve que es más a las esposas. Mientras tanto, las mujeres tienden a dárselas más a los hijos o un poquito también más a los padres, ¿no? Esto es realmente lo que hacemos con esos datos, le sacamos esos insights, esta parte importante. ¿Por qué? Para saber qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo el cliente, en este caso con la adicional. Cuando vemos las transacciones que hace, pues en los hijos vemos temas de entretenimiento que pagan las escuelas, y en los padres generalmente vemos pues, temas de consumo en supermercados o farmacias, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy clara ya ahí justamente todo este uso de los datos, o sea, exprimimos ahí los datos. ¿Para qué? Pues para nosotros hacer pues, mejores ofertas, ¿no? Mejores ofertas hacia los clientes, y eso es principalmente el ejemplo de esto, ¿no? Si nos vamos a la siguiente. Sobre ese mismo ejemplo, lo que hacemos es que cuando te presentamos la publicidad de solicitar una tarjeta, lo que haces es que si es para una mujer, vas a enfocarte más en los hijos o en los padres que cuando se lo presentas a un titular que es hombre, donde te enfocas más en entregarlo a la esposa. Entonces, todos estos cambios tienen un valor y esa diferencia en 4, 5, 6 puntos porcentuales pues, tiene muchísimo valor para el banco porque significa una tarjeta más adicional colocada. Entonces, a esto nos referimos con exprimir y sacarle más jugo a los datos. Este es otro ejemplo de qué hacemos con los datos, ¿no? Tenemos ahí, estos ejemplos son clientes que van a solicitar un crédito y no regresan, ¿no? Entonces, hicimos un experimento, mucho de lo que hacemos en analítica es experimentar en el sentido de, oye, pues la publicidad que hoy mandamos, los mensajes que hoy mandamos, ¿realmente funcionan o no? Entonces, mucho de lo que hacemos es pues, experimentos y grupos controles, ¿no? Grupos de tratamiento, grupo control, al cual pues, no le vamos a mandar una comunicación y vamos a ver pues, cómo reaccionan, ¿no? Versus esa comunicación, o sea, de, oye, pues realmente vale la pena hacer un ejercicio de comunicación hacia todos los clientes o no. Entonces, bueno, aquí en ambas gráficas, lo que están graficados es un grupo de tratamiento y un grupo control a cierto mensaje para que del lado derecho es la parte de tarjetas de crédito para que activen su tarjeta
Del lado izquierdo son clientes que fueron a solicitar una evaluación para un crédito de auto y ya no regresaron a ella. Entonces, lo que hacemos es, oye, dejaste pendiente este trámite, qué es lo que sucedió, etcétera. Le damos ahí esa comunicación. Y pues justamente, o sea, esa comunicación lo que realmente es, pues sí trae una reacción a que el cliente regrese, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo igual con todo el tema de datos, ¿no? En la siguiente, Bruno. Esto es igual algo como de lo que lleva justamente Bruno, que es la parte de originación digital, y mucho de lo que hoy el banco y todos los bancos están haciendo es, pues, intentar digitalizar a los clientes, ¿no? Que usen las aplicaciones móvil o la parte web. En esto lo que vemos es, oye, bueno, ¿cómo están? O sea, ¿por qué un cliente es digital o no? O sea, ¿por qué no todos los clientes que estamos trayendo al banco son digitales, ¿no? La gráfica de arriba muestra el porcentaje de clientes, la línea azul, que se vuelven digitales, ¿sí? Por rango de ingreso, ¿no? Versus pues, lo que realmente estamos trayendo. O sea, traemos pues, estos clientes, la mayoría que son de rangos de menos de 5,000 pesos, pero ahí es donde está la menor porcentaje de digitalización. Conforme avanza justamente los ingresos, pues vemos que la digitalización pues avanza, ¿no? ¿Esto tiene algún sentido? Bueno, ¿por qué? Porque realmente el tema de mover el dinero, pues sí van a usar es necesaria la aplicación, ¿no? Y cuando cruzamos, por ejemplo, este tema de cómo está la penetración, que es el mapa de calor que se ve ahí, cómo está la penetración de la parte digital de los ingresos versus la edad, y ahí se ve, ¿no? En donde a mayor edad y menos ingresos, pues la gente realmente no usa la parte digital. A mayor ingreso y menor edad, pues prácticamente todos esos clientes son los que están ya digitalizados, ¿no? Aquí también hay un esfuerzo por parte del banco para ver de qué forma vamos a tener una comunicación hacia esos clientes que no quieren ser digitales, ¿no? Digo, aquí Bruno, igual no sé si quieras comentar algo en esta parte que es mucho de lo que tú tienes. Claro, y de hecho, aquí es donde tiene mucho más sentido atender a los clientes digitalmente, porque mientras menor sea el ingreso, pues menor valor va a tener el servicio hacia el banco. Entonces, en la medida que logres digitalizar a estos clientes, vas a poder dar, o sea, no es lo mismo gastar tiempo de un ejecutivo en un cliente que va a depositar 1,000,000 de pesos a un cliente que va a depositar 5,000 pesos. Entonces, necesitas encontrar la forma de, aunque son los más difíciles de digitalizar, los de menores ingresos, facilitarles el servicio. Y pasan cosas muy curiosas, como los clientes de menores ingresos a veces no van a la sucursal a solicitar una tarjeta de crédito porque saben que van a ser rechazados. Pero en el móvil, en la privacidad del móvil, sí lo solicitan y tienen la tranquilidad de hacerlo. Y si salen rechazados, pues ni modo, ya sabían que se iban a hacer, al menos no fueron a la sucursal. Pero si salen aprobados, salen muy contentos y las tasas de activación de estos clientes es súper alta. ¿Por qué? Porque nadie más había tenido la confianza de brindarles un crédito. Banorte fue el primero en otorgarles el crédito de una forma digital barata y estos clientes tienen tasas de uso, tasas de activación de las tarjetas de crédito mucho más altas que otros segmentos. Igual, otro ejemplo de lo que hacemos con los datos, con la información es, y algo que el banco siempre también busca, es este tema de abandono de cuentas, de atrición de los clientes. Simplemente ahí se ven igual un par de gráficas pues es un análisis de supervivencia de las cuentas, ¿no? Dividido en clientes que les podríamos llamar de alto valor, de alguna forma que tienen X número de ingresos o que ya tienen más productos con el banco, y los clientes de bajo valor, ¿no? Entonces, lo que muestra esta gráfica, pues sí, justamente después de 18 meses, ¿cuánto es lo que duran las cuentas, ¿no? En un cliente de bajo valor, la mitad de las cuentas que se están originando para los clientes, pues 18 meses después, un año y medio ya no están, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí obviamente el banco está haciendo muchos esfuerzos para entender por qué el cliente deja de usar la cuenta y pues tratar de retenerlos, ¿no? El lado derecho es una explicación con los datos que tenemos, porque al final hay que preguntarle, ¿no? ¿Por qué dejó la cuenta? Pero con los datos que tenemos aquí inicialmente,
pues revisamos de, oye, a ver, el primer depósito que hace el cliente, pues, ¿cuál fue, no? La línea roja que se ve ahí pues, es un depósito con cheque, el cual se ve pues, dramáticamente que las cuentas se cancelan, ¿no? Entonces, pues, sí, básicamente ahí el cliente tuvo que abrir una cuenta para depositar un cheque una vez cobrado, deja la cuenta, ¿no? Pues aquí igual hay que hacer acciones para qué, pues para retener al cliente, para decir, pues venderle realmente el banco, ¿no? El por qué tener una cuenta con nosotros, pero bueno, pues es algo de lo que realmente igual, este tema de datos, de meternos a exprimir los datos y que nos den este resultado, pues es lo que hacemos en analítica y ya, o sea, estos datos pues tenemos que llevarlo a una ejecución, ¿no? Como les decía, con el área comercial, con el área de producto, llevamos a ejecución acciones comerciales, ¿no? La siguiente, Bruno. Creo que y ya este es uno de los últimos ejercicios, lo comento rápido. También, como les decía, hacemos mucho este tema de experimentación. En la parte digital, lo que estamos haciendo es digitalizar a los clientes. Y entonces, lo que hicimos fue, identificamos un grupo de clientes a los cuales pues, van mucho al cajero automático, pero no tienen el móvil. Entonces, les mandamos diferentes mensajes, algunos no les mandamos mensajes, para decirles por qué o la ventaja de tener justamente la aplicación móvil, ¿no? Y estos son los mensajes, digo, muchos de ellos son de lo que pueden hacer, que hacen hoy en el ATM, también lo pueden hacer en el móvil. Entonces, pues es cambiarlos de canal, pero muchos de estos clientes iban simplemente a identificar o a revisar si ya les había caído un depósito en la cuenta de cheques. Entonces, veíamos que van mucho al ATM. Y mucho de esto, el mensaje principal que les queríamos decir es, saca el móvil, ya no vayas al ATM, y ya con el móvil, pues vas a ver si ya te depositaron, ¿no? La siguiente, Bruno, si le das a la siguiente justamente muestra esos resultados de qué es lo que funcionó más en los mensajes, ¿no? Les digo, estos clientes son clientes que pues, van mucho al cajero a revisar este tema del depósito, y les mandamos un mensaje que es el T4, en el cual les decimos que pues, si quieres revisar si ya te depositaron, pues mejor saca Banorte Móvil, no vayas al cajero y pues ahí te vas a dar cuenta si te depositaron, ¿no? Fue el que mayor resultados tuvo contra el grupo control, ¿no? Que eso es el grupo control, o sea, que no le mandamos un mensaje. Pasamos de 3.3 al 4.5% de efectividad en estos clientes, ¿no? Otro de los que funcionó pues, es este tema de perfil digital, o sea, de por qué debe de ser el cliente, o sea, qué beneficios va a tener el sacar el móvil, ¿no? Entonces, pues mucho en este tema de experimentación que hoy estamos aplicando, pues nos ayuda a todo este tema que decía también Bruno, ¿no? El equipo comercial o de producto tiene ciertas hipótesis a las cuales pues, hay que llegar a conclusiones y revisar si son correctas o no, ¿no? Este es el último ejemplo. Y la siguiente, Bruno, no sé si quieras terminar ahí. Claro. Perdón, es que esto de tener dos dispositivos para poder escuchar genera muchos conflictos. El mensaje al final, muy rápido, es los datos per se no son nada, de hecho, a veces son hasta niebla. Entonces, en la medida que estos datos le avientas un poco de inteligencia, un poquito de trabajo detrás, se vuelve un faro en el que puedes llegar a tu destino. Entonces, se trabaja muy de la mano entre el equipo de analítica y los equipos comerciales y digitales para llegar a ese objetivo que queremos. Y en muchos casos se ven como cambios marginales, pero ese cambio marginal sobre miles y miles de clientes y sobre meses y meses y meses tiene un gran valor. Y eso es lo que trabajamos en conjunto. Creo que por nuestra parte es todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchas gracias, Bruno y Luis. Ya casi no tenemos tiempo para las preguntas, pero estuvo muy, muy interesante. Voy a hacerle una pregunta a ambos y quien quiera responderla. La primera de ellas es si han pensado en utilizar alguna herramienta matemática sofisticada como algunas cosas de probabilidad bayesiana
o análisis topológico de datos o incluso teoría de juegos para poder modelar estas situaciones y no limitarse solamente a un estudio estadístico. Claro, si quieres, la respondo yo. Sí, mira, justo tenemos diferentes, dentro de analítica hay dos áreas, ¿no? Una que es esta parte, como bien dices, estadística, y hay otra parte que es el área de modelos, ¿no? El área de modelos, en el área de modelos, por ejemplo, ellos ya están llevando hacen los modelos de abandono, ¿no? En la cual, sí, a través de ciencia de datos, vamos de miles de variables, generamos, no sé, tenemos, por ejemplo, pensando en una tabla maestra de cerca de 1000 variables, con eso ellos modelan ya la información para que no sea como tal un tema estadístico, sino ya un tema predictivo, ¿no? En el caso de atrición, como yo lo comentaba, de las cuentas, que identificamos este tipo de situaciones de por qué se van las cuentas, ya tenemos estos modelos que más bien nos van a predecir 3 meses antes cuál es la probabilidad de que esos clientes se vayan, y entonces justo esto nos va a servir para hacer acciones comerciales. Por ejemplo, pensando en si se están dejando de usar la cuenta porque le estamos cobrando una comisión, pues tal vez bonificarle esa cuenta, esa comisión para que el cliente no se vaya. Entonces, sí, ya no nada más no se queda en un tema estadístico, sino en un tema predictivo, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Ahora una rapidita para ti, Bruno. Primero, muchísimas gracias a Luis y a Bruno por haber tomado esta invitación. Y Bruno, me siento muy, muy orgulloso de haber sido tu profesor. Por aquí también está presente Raciel, que fue tu profesor. Y yo creo que todos los colegas que estamos acá nos sentiríamos orgullosos de algún día ver a nuestros estudiantes aquí exponiendo. Una breve pregunta para ti, Bruno. ¿Qué te dejó el paso por el CIDE como economista que estás utilizando actualmente en tu empleo? Breve. Claro, dos cosas. La primera es como esta estructura mental de poder plantear un problema en una ecuación, porque si no lo puedes plantear así, ya estás perdido. Entonces, sí necesitas poder decir, a ver, necesito lograr esto. Entonces, la forma en la que lo dibujas en un pizarrón o en una hojita y ya lo puedes exponer, te ayuda muchísimo. Entonces, esto se logra con años y años y años de estarle macheteando al Mascolel, de estarle macheteando a todos los diferentes clases que llevas. El segundo es como esta curiosidad intelectual de tratar de resolver ciertos problemas que no los habías, no sabes cómo resolverlos. Entonces, estarte preguntando en cómo llegar a esa respuesta. Entonces, yo creo que es disciplina y la curiosidad intelectual. La verdad, en la parte técnica ahí carezco bastante y nos apoyamos muchísimo en las áreas más técnicas, que son las que nos ayudan. Nosotros apoyamos un poco con la intuición, pero al final el levantar un peso duro lo hacemos completamente de la mano del área de analítica. Muchísimas gracias, Bruno, por tus palabras, y Luis, les envío un abrazo y estamos muy orgullosos que estuvieran aquí con nosotros. Adelante, Eduardo. Gracias por la invitación.